Todos en nuestro cotidiano vivir hemos tenido algún episodio de tos. Algunas más, algunos menos, pero todos hemos tenido en algún momento o conocido a alguien que ha pasado por una crisis de tos. Pero, ¿qué es la tos? Exactamente, ¿qué es la tos? La tos es algo que es natural, que es un reflejo del ser humano. Los animales, algunos también tienen ese reflejo de tos, pero realmente es nuestra protección. ¿Por qué es protección? Porque nos ayuda a expulsar lo que realmente no tiene que estar donde está. Entonces, la tos es un... Ay Dios, se me fue la imagen. Nosotros vemos la imagen. Sí, pero yo no. Ay Dios. No, ahí la ve usted. ¿Dónde está la pantalla? Ay Dios, ¿dónde me tiró el dedo aquí? Nosotros vemos bien la presentación. ¿Qué es la tos? Sí, pero resulta que a Sí, mí se aquí me... está. Perfecto, lo estamos viendo. Ahí donde dice Tengo- iniciar sesión, donde está grabando, de pronto no sea que uniste, ahí creo que cuando hundiste el botón de grabar, también cambiaste algo. ¿Ya? Ah, bueno, ahora sí. ¿Qué es la tos? Como les estaba diciendo, la tos es un reflejo que es normal, que es vital, que tenemos tanto seres humanos como algunos animales, sobre todo los mamíferos, en donde el sistema respiratorio lo que hace es eso, defendernos de agentes infecciosos y mm, de agentes irritantes. Nosotros escuchamos muchos tipos de tos y según el tipo de tos podemos caracterizar alguna u otra patología. Por supuesto, para las personas del común, pues de repente solamente escuchan la voz y conocen alguna que otra, algún tipo de tos. Sin embargo, nosotros sí sabemos cuáles son las diferencias de los tipos de tos y según eso nos dan indicios de qué es la enfermedad que se está padeciendo. Se percibe casi siempre como algo que es molesto, como es algo incómodo, sobre algo, como dice mi mamá, imprudente, porque en el peor momento es que tú toses. Y bueno, entonces realmente es un acto reflejo para mantener nuestras vías respiratorias limpias. Nosotros escuchamos algo por el estilo. Es, pero la tos realmente es la guardiana de nuestra salud. ¿Por qué? Ya les dije, es un reflejo en el que se produce la expulsión de algo. Y tiene varias fases. La primera fase hay una inspiración. En esa inspiración la glotis cierra para trancar la parte de las vías aéreas hacia los pulmones. Y cuando se produce algo irritante, algo que molesta, se produce la abertura de la glotis, todo lo que es el paquete muscular del tórax y el diafragma comienzan a accionarse, producen una fuerza bastante importante, se abre la glotis y comienza uno a toser para expulsar aquello que está estorbando. Entonces, todo aquello que esté acumulado, sea moléculas irritantes, lo que sea flema, lo que sea de repente algunos cuerpos extraños pequeños, porque no pueden ser cuerpos grandes porque eso se obstruye. Esas cosas necesitamos que la fuerza de los músculos del tórax hagan todo ese movimiento para que expulsen eso. Es tan importante ese movimiento que se dice que eso tiene una velocidad de aproximadamente unos 160 kilómetros por hora para poder limpiar todo eso. Por eso es que hay toses que son muy rápidas y violentas. Es un reflejo que realmente es fundamental porque si, por lo que nos estamos diciendo, si no hay tos, nos limpias los pulmones. Entonces,
Ay. Entonces, ¿por qué tosemos? Tosemos para protegernos de agentes patógenos, puede ser casi siempre por virus. Cuando es producto de eso, pues debe ser autolimitante, no debe pasar de 3 semanas. Cuando ya avanza en tiempo, y lo vamos a ver más adelante, ya realmente la cosa está complicada y pues tenemos que acudir al médico. Básicamente la tos nos ayuda a eliminar todo lo que sean virus, bacterias, polvo, todos aquellos microorganismos que nos están dañando el sistema respiratorio. Cuando nosotros estamos frente a un irritante, sea polvo, sea olores fuertes, una partícula extraña, o cuando tragamos mal, que se nos va por el camino viejo, como decimos acá, porque la glotis no se cerró y entra a la parte pulmonar, pues el organismo tiene que sacar eso porque esa no es la vía natural en que nosotros ni alimentos, ni saliva, ni comida. Pues. De hecho, muchas veces nosotros hemos oído a alguien que dice, no es que me ahogué, porque tragó saliva y se le fue por la parte bronquial en vez de irse por la parte digestiva. Previene de la mucosidad, sí, porque cuando tenemos moco, cuando tenemos gripe, cuando tenemos ese catarro fuerte, es necesario que esas secreciones las expectoremos y las saquemos. Y por supuesto, en algunas condiciones patológicas importantes, como son algún tipo de cáncer, en el asma, son sistemas de respuesta. Pero eso no vamos a tocarlo hoy porque esa ya es una tos mucho más complicada. Las causas comunes, no voy a hablar de las más cruentas, voy a hablar de las comunes y corrientes, las de todos los días. La alergia es una en donde tú comienzas a segregar, sobre todo porque haces lo que llamamos el goteo retronasal, en donde toda la secreción detrás de la nariz pasa a garganta y te irrita la parte de la laringe y comienzas a toser. Los asmáticos tienen tos y es un mecanismo de tratar de expandir esos pulmones para poder respirar. Cuando tienes el resfriado común, por supuesto, tienes moco, tienes sensación de malestar y produces irritación en la garganta y toses. El humo del cigarrillo, ya sabemos que es uno de los contaminantes mayores para nosotros estar en contacto con él y tener tos. Aparte que está la tos del fumador, que es una tos seca, ronca, como encajonada, que decimos nosotros, y que bueno, que ya es algo patológico porque es crónica, pero realmente no es totalmente maligna en ese momento. Y por supuesto la contaminación ambiental cuando hay vapores, polución, etcétera, etcétera, pues eso nos produce el reflejo de la tos. Hay dos causas que son muy importantes. Está la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es una cosa digestiva, pero que irrita la parte del esófago y la parte de la garganta. Entonces, cuando el ácido gástrico se devuelve del estómago hacia arriba, por eso es que es gastroesofágico, pasa del estómago al esófago y del esófago a la garganta, produce esa tos que es muy particular, produce ronquera, produce inclusive alteraciones en el timbre de la voz y también hay que estudiarlo. Y algunos medicamentos también producen tos. Uno de los clásicos que produce tos son los tratamientos para la presión arterial. Entre ellos, por decir alguno, el Captopril. El Captopril ya sabemos que produce tos y es algo que está descrito. Existe otra tos que es bastante curiosa, que es la tos psicógena. La tos psicógena es la tos nerviosa. ¿Por qué? Porque hay ciertas ansiedades que producen ciertos estímulos porque nosotros tenemos receptores a nivel de diferentes terminaciones. Puede ser a nivel de pulmón, a nivel de garganta. Y tenemos en el cerebro, en el bulbo raquídeo, lo que llamamos el centro de la tos. Cuando hay esa acumulación de estrés, de nervios, etcétera, se produce esa tos. Todos hemos tenido tos por nervios. Yo conozco una amiga que cuando ella está nerviosa todo el mundo sabe porque ella empieza a toser como loca. Y por supuesto la tos de la bronquitis, pues aquí tienen un dibujo donde están los bronquios normal, donde la luz del bronquio está amplia. Ya en la bronquitis está inflamada la pared interna del bronquio y hay secreción. En ese momento, por supuesto, hay tos para poder sacar, expectorar, lo que nosotros llamamos expectorar, ese complejo moco que está ahí.
Después tenemos los tipos, los más comunes. Tenemos una tos aguda, que es aquella que se produce a lo largo de unas 3 semanas. Más de eso no debe durar. Casi siempre es por cuestiones de infecciones respiratorias, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pero casi siempre la tos es por un asunto o alérgico o viral y debe ser autolimitante, es decir, curarse dentro de lo que cabe sola. Cuando ya usted pasa de esas 3 semanas, en el adulto es hasta las 4 o 8 semanas. En el paciente pediátrico si son después de esas 3 semanas. Un niño que tenga una tos de más de 3 semanas, eso hay que estudiarlo, no es normal. En el adulto de repente, pues puede ser un poquito más, más dilatado el proceso, pero después de 8 semanas ya usted comienza a pensar en algo que está ocurriendo ahí. Entonces eso puede determinar de muchas otras cosas. Puede haber algún problema pulmonar serio o inclusive el problema gástrico, que es bastante común, como ya hemos visto, que es por el reflujo que hay por el esófago. Está después la tos seca, que es aquella que estamos acostumbrados a oír, que es casi siempre de la parte del fumador o cuando hay alguna inflamación o cuando has estado en contacto con un olor fuerte, eso te produce una tos seca. No hay flema, no hay mucosidad, entonces, claro, es una tos que es irritativa y es persistente. Ocurre en cualquier momento del día, pero con mayor asentamiento en la noche y debe ser tratada. La postproductiva es acompañada de las secreciones, es cuando nosotros necesitamos toser para expectorar esa secreción mucosa que tenemos en todo lo que es las vías respiratorias, pueden ser altas o bajas. Y, por supuesto, es sumamente molesta porque aparte del movimiento de la tos, está la expectoración, que es fétida, que es amarillosa, que es verdosa, dependiendo del color, ya nosotros estamos pensando en otra cosa. Y hay otra tos muy particular que se ve en países tropicales, afortunadamente no es muy común, pero sí la hemos visto, que es la tosferina. La tosferina, el problema con eso está en que casi siempre afecta a niños pequeños, menores de 5 años, y es mortal, puede ser mortal. O por lo menos causar una gran patología, porque el asunto de eso es que produce una membrana y esa membrana te tapa la entrada de aire. Ahí es donde se produce esa gran inclinación a la mortalidad. Y requiere atención médica inmediata, por supuesto. ¿Cuáles son los tratamientos caseros? Están los tratamientos médicos, ¿verdad? Que casi siempre pueden ser o bien antiinflamatorios, o bien antialérgicos, o bien expectorantes. Pero eso ya usted tiene que ir al médico para que se lo indiquen, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que podemos hacer en casa. Está, por ejemplo, la hidratación. Es importante, y eso lo deben ver en cualquier momento, que se le manda sobre todo a los pacientes pediátricos a que le den líquido a ese bebé, a ese niño, para que la parte respiratoria esté húmeda, cosa de que sea más fácil, haya más lubricación y ese moco pueda salir o esté menos constreñido el canal respiratorio y por supuesto haya mayor velocidad de flujo de aire. Esa hidratación puede ser por medio de agua normal, puede ser por caldo y puede ser por té. ¿Por qué por caldo y por té? Porque ahí lo que nos interesa es el vaporcito, el calorcito de eso que esté tomando, que también te va a desinflamar las vías respiratorias. El descanso es importantísimo. Cuando usted tiene malestar, gripe, etcétera, necesita fortalecer su sistema inmune. Y por supuesto, una de las mejores cosas para recuperarse es el descanso. El vapor es importante porque humidifica. Ya les hablé del vaporcito y del humo que tienen las sustancias estas, el caldo, el té, etcétera, lo que usted esté tomando. Eso ayuda a que se despeje la vía respiratoria y la humidifica. Por eso en algunos casos nosotros usamos lo que llamamos los vaporizadores o también utilizamos
los nebulizadores, que es cuando vamos al médico, nos ponen la mascarilla con un producto que casi siempre tiene que ver con algún medicamento y nos hace humedecer toda la parte respiratoria. También está la miel de por sí, eso sí está descrito, es porque ayuda a eliminar la irritación, lubrica muy bien las paredes del epitelio respiratorio y por supuesto, estamos hablando de garganta, por supuesto, porque no pueden llegar más allá. Y por supuesto, eso ayuda a que mejore la condición de la tos, porque se elimina un porcentaje esa irritación que es lo que te va a producir el reflejo de la tos. Aquí es importante que no le podemos dar miel a los niños menores de 1 año, aunque yo diría que de 2 años, más que de 1 año. ¿Por qué? Porque la miel, aunque es algo muy puro, puede tener esporas de algo que llamamos el Clostridium botulínico. Y en niños menores de 1 año, la miel puede producir el botulismo. ¿Puedes revisar el micrófono? Entonces, en niños menores de 1 año, por favor, no les den miel, aunque les digan que es muy bueno para ciertas cosas. Y la cebolla morada, bueno, la cebolla, señor. ¿Será que porfa puedes revisar el micrófono, Estefanía, que lo tiene encendido y siempre entra ruidito, porfa? Gracias. Voy a pedirle a ella que lo apague. Listo. ¿Ya? Ok. Y la cebolla morada, pues la cebolla morada más es lo que tiene fama que lo que realmente funciona. La cebolla morada, en nuestras abuelas y en la medicina tradicional, pues tiene mucha historia en cuanto a esto del control para la tos. Pero realmente, científicamente, eso no está comprobado. Aunque la cebolla sí tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades expectorantes y también dicen que bactericida. Pero no está totalmente comprobado que realmente para eliminar la tos funcione. Y por supuesto, como en todo lo de medicina, siempre hay mitos y realidades. Aquí yo les traje algunos de los mitos. Son muchos más, pero vamos a hablar de estos que son más sencillos. Los antibióticos curan la tos. Eso es mentira. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la tos realmente tiene un componente básicamente irritativo y viral. Usted no da para un virus antibiótico. Lo que pasa es que en alguna de esas toses que se producen porque hay una infección respiratoria y hay una sobreinfección, por decirlo de alguna manera, pues está complicado y la forma que tiene el organismo para poder sacar toda esa mucosidad y todo eso que es un medio de cultivo para bacterias es la tos. Entonces, por supuesto, se indica el antibiótico, pero no se está mandando el antibiótico exactamente por la tos, sino por la infección que puede estar ocurriendo que se produzca la tos. Que una tos es porque tú tienes una infección. Consecuencia de la primera pregunta. No, porque ya sabemos que hay la tos alérgica, que está la tos del fumador, está la tos porque te ahogaste, eso no es porque tengas una infección. Entonces, todas las toses no tienen que ver con una infección. La tos con flema es siempre mala y hay que eliminarla toda costa. Obviamente, el problema no es la tos, es la flema. La flema es mala porque es un medio para que se haga cultivo de bacterias, porque es agradable para que las bacterias vivan ahí. Entonces, más bien sale nuestra defensora, nuestra guardiana la tos, a provocar ese reflejo para sacar la flema que está produciendo la enfermedad. Pero no es que la tos con flema es mala, lo malo es la flema. Los jarabes para la tos son siempre una solución efectiva, depende, porque hay tipos de toses que no se pueden tratar solamente con jarabes de venta libre. Sobre todo los jarabes que son de lo que llamamos los OTC, los de venta libre, pues a veces no tienen los componentes que se necesitan, porque a veces tú requieres estimular
los receptores de la tos, o necesitas estimular el proceso expectorante, o necesitas lubricar la vía respiratoria. Entonces, no siempre los jarabes para la tos son la solución perfecta. La tos persiste y es normal después de un resfriado. Eso sí es cierto. Después de un resfriado, y sobre todo si fue por causa viral, va a persistir una tos, pero esa tos no debe durar más de 3 semanas, porque al pasar de las 3 semanas ya se convierte en una tos crónica. Y la tos crónica hay que revisar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y la típica, beber leche aumenta la producción de flema. Y eso empeora la tos. Eso es mentira. La pobre leche, sí es verdad que es dañina para muchas cosas, y sobre todo porque tiene un componente inflamatorio, pero el problema ahí no es que la leche te va a producir flema. Lo que ocurre es que cuando tú te la estás tomando, la leche tiene una viscosidad que es más espesa, más viscosa, ¿verdad? Que el agua. Y por supuesto, al estar irritada la mucosa, eso produce una molestia. Y es lo que te produce más tos. Pero no es porque la leche per se te esté produciendo la flema y la tos. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Bueno, creo que ya lo han captado a lo largo de toda la conversación. Cuando ya esa tos pasa de 3 semanas, hay que ir al médico a ver qué es lo que está pasando. Cuando va acompañada de fiebre, si esa alza térmica es mayor de 38,5 grados centígrados, es porque ahí está pasando algo, casi siempre es una infección, y hay que ir al médico, porque ahí sí va a necesitar el antibiótico, pero no por la tos, sino por el problema de la fiebre, que hay un proceso infeccioso. La dificultad respiratoria, claro, cuando hay una falta de aire, pues obvio, hay que acudir al médico, es más, es una causa de emergencia, porque la sensación de ahogo es una sensación realmente angustiante. Entonces, eso es condición sine qua non para ir al médico. Dolor y sibilancia. ¿Qué es la sibilancia? La sibilancia es el sonido típico del asmático. Todos los que hemos visto un asmático en crisis sabemos lo que es una sibilancia. Y si usted la ausculta con el estetoscopio, pues más rápido la reconoce, porque es como un pitico. Yo sé que las que tienen niños chiquitos y que han tenido pacientes asmáticos en la familia saben cuál es la sibilancia. Y el dolor de pecho, pues obviamente un dolor de pecho tú tienes que ir al médico porque no es normal que te duele el pecho. El pecho te puede doler por muchas razones. Puede ser por una neuritis, puede ser por una inflamación, pero en ese caso es necesario que te evalúe un médico. Si usted tose con sangre y su esputo tiene sangre, o su flema, como también le llaman, tiene sangre, es preferible que haga todo lo posible porque lo vea un médico. ¿Por qué? Porque una tos con sangre es una señal de alarma y sobre todo cuando hay problemas importantes a nivel pulmonar. No es lo mismo que usted escupa, por decirlo así, y el esputo sea con unos rayitos. Rayitos es como unas lineecitas de sangre. ¿Por qué? Porque eso puede ser relativamente normal. No es que es normal, pero es más pasajero. Porque como usted tiene la mucosa inflamada, por supuesto, la mucosa tiene vasitos y esos vasitos van a sangrar. Y es cuando usted bota ese poquito de sangre. Pero si usted bota un coágulo, usted tiene una tos productiva en donde está de un color extraño o hay aire, es un esputo, lo que llamamos con burbujitas, usted debe ir al médico porque ahí está pasando algo y que puede ser muy serio a nivel pulmonar. Cuando la tos se hace persistente, por supuesto tiene que ir al médico porque después de 3 semanas hay que ir al médico, qué es lo que está pasando con esa tos. Entonces persistentes que la gente nunca le para a la tos del fumador, porque la tos del fumador ya casi como que, ajá, sí, él fuma. El problema del fumador es que después va enmascarando otras enfermedades y realmente el hecho de que tenga la tos del fumador, que es una tos crónica, es por la irritación de las vías respiratorias.
pero el fumador debe estar pendiente de su parte respiratoria porque puede generar en enfermedades más graves, sobre todo el cáncer. Y si usted convive con una persona que es fumadora, usted es fumadora pasiva, no lo consume usted, pero el poder irritante del humo del cigarrillo y con todo lo que contiene el humo del cigarrillo, con todas las cosas que va quemando, la nicotina y todo lo demás, eso le va a producir una enfermedad a largo plazo. Bueno, si no hay nada más por ahora, y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues la podemos hacer. Eso era todo lo que íbamos a hablar hoy de la tos. Como les dije, estaba tocando las cosas muy sencillas porque la tos es mucho más complicada, pero para este tipo de espacio, pues no obedece hacer las cosas tan complicadas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa que quieran acotar? Si quieren alguna anécdota de alguna tos en su familia, en algún caso que hayan visto realmente con tos que les haya recordado, pueden hacerlo. ¿No tienen nada que decir de la tos de los hijos y de la tos de algún familiar? No. Aló, doctora. Buenas noches, ¿cómo está? No encuentro aquí el símbolo de la mano para levantarla, entonces tengo que interferirle. No se preocupe. Fíjese que en mi medio familiar no, sino que en el medio social, Ajá. que es con relación a un docente donde yo he participado en varias formaciones. Por cierto, él es doctor en educación, muy bueno para impartir sus Ajá. conocimientos. No sé qué tipo de tos podrá tener él, si es alérgica. La tos alérgica la tiene considerada como Es una tos crónica, crónica. como una Ajá. crónica, ¿verdad? Porque él cada poco tiempo está tosiendo y es una persona joven. Pues yo considero que no llega ni a los 40 años, unos 38 por ahí, según manifiesta él tener esa edad. Pero sus ¿No es frases son, fumador? perdón. ¿Es fumador? De eso desconozco porque yo he participado con él en el medio virtual, así como aquí con ustedes. Por cierto, pues sus habilidades pedagógicas, sus técnicas y metodologías que utiliza, es muy hábil, muy motivador en su desempeño. Pero a mí me causa pues cierta incomodidad cuando lo veo, ¿verdad? Que él pues suspende su actividad por estar tosiendo y lo hace pues muy a menudo. Pues Y mire, ese personaje debería consultar al médico. Esa es una de las sí, indicaciones. Si tiene ujú. la oportunidad de hacerle el comentario, pues lo Pues que de pasa repente tenga el es espacio, porque como es medio virtual, él termina su clase y pues se despide, ¿verdad? Pero cuando hace sus pausas, pues sí es de poder hacerle uno la observación, mayormente cuando uno ya ha participado en varias formaciones, ¿verdad? Pues puede hacerle claro, esa observación que pues ya de hace tiempo se le viene observando con esa dificultad. Sí, es una dificultad, ¿verdad? Y que sí, pues que tenga cuidado porque pueda afectarle en su salud física, ¿verdad? Así de es- que esa observación, ¿verdad? Y gracias por gracias, compartirnos señor Ronnie. muy bien explicado las clases de tos y la importancia que hay en la misma, como también las... Aló. Creo que le cortó. Perdón. Pues gracias, le decía, por la explicación, por enseñarnos que la importancia de la tos, ¿verdad? Pero también sus consecuencias cuando también ya son de carácter más delicado, pues ya le enseñó que hay que acudir también en un tiempo prudencial al apoyo de un profesional de la salud física, el médico. Gracias, Exacto. doctora. Gracias, Gracias a gracias. usted, señor Ronnie. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Yo, Dígame.
No quiero hablar hasta que hable con la maestra. La tos a nivel espiritual también tiene un significado. Ah, ok. Pero no quise hablar de eso, pero me imagino que la maestra de repente sí va a hablar de eso. No, pues mi pregunta iba relacionada a esta parte. No, sí, por eso lo estoy aclarando. ¿Qué pasa con la tos? Los pulmones, vamos a hablar de la parte espiritual. Los pulmones son un reservorio de grandes vidas y de grandes recuerdos. Entonces, cuando usted tiene algo que lo tiene trancado, que no lo deja evolucionar, usted tiene que expectorar, sacar, lanzar, por decirlo de alguna manera, esa emoción que usted está almacenando ahí. Igual que en los problemas cardíacos, que no los quise nombrar porque ya es otra cosa, lo que llamamos el cor pulmonar, pues entonces hay una complicación importante en la que el corazón, que también está pasando por un proceso emocional importante, necesita que haya ese sacudido de la tos para poder liberarse de esa emoción que lo está maltratando. Por supuesto, el cor pulmonar clínicamente tiene una connotación mucho más complicada, pero no es el motivo de esta conversación. Y en la parte emocional, pues está visto. Había un decir que cuando uno estornudaba, limpiaba el alma, que cuando uno tosía, limpiaba los pulmones, y que cuando uno, no recuerdo bien y que cuando uno suspiraba, limpiaba el corazón. Creo que era algo así la conseja que hay al respecto. Pero para esa parte espiritual yo le cedo a usted la batuta para que usted nos aclare mejor. Maestra, aló. Hola, Maestra, ya prende el estoy aquí, hola, micrófono. hola, hola. No era que estaba en la puerta despidiendo a mi nieta que iba a ir Ah, a ver. Bueno, no, era eso la parte, como es que es la tos en la parte espiritual, porque yo soy una que suele pasarme o cuando tengo las consultas, cuando vienen pacientes, ya sea bastante delicaditos de salud, que vienen, por ejemplo, con una enfermedad bastante fuerte, ¿sí? Por lo regular, ellos llegan y yo no sé si es la energía o es la que, pero siempre me genera una tos seca, ¿sí? Cuando llega alguien para hacer, digamos, una nivelación de chakras, mm, o que vamos a trabajar sobre o sea, todo lo que tenga que ver con la energía, dependiendo también la vibra de la persona, siempre me toma esa tos seca, ¿sí? Entonces tengo que buscarle como unas, y ya sé de que eso me afecta y para mí de que me dé tos identifica de que la persona no está bien. Entonces siempre es como mi señal. Ujú. Entonces eso era lo que te quería contar. sí, sí. Referente a la tos de los niños, pues tuve 3 hijos, hoy tengo una nieta y por ende la tos en los niños, cuando nosotros por lo regular no conocemos casi la reacción y no sabemos, suele ser más de impacto y yo diría que hay en momentos, y lo digo por mi experiencia con mis hijos en su momento, pues no hay en un manual de mamá, de papá, entonces uno va aprendiendo en la marcha. Yo creo que ellos tosían más del afán que yo colocaba que de la propia tos que ellos tenían, porque pues uno se impacta mucho cuando ellos empiezan como a toser y uno siente como que se van a ahogar o que le siente como ese sonido de la flema, ¿sí? Y no sabe cómo hacer. Entonces eso generaba para mí en esa época unos impactos muy, muy fuertes que yo terminaba cogiendo al muchachito, cediéndoselo a otra persona y yo me ponía a llorar porque me impactaba tanto que ponían coloraditos o cambian todos de la misma tos a veces fuerte que le dan. Entonces yo siento de que el importante hoy de reconocer de que las cosas que a veces uno siente de que son malas realmente no es así. Entonces, por eso, Sofi, en verdad, muchísimas gracias por hoy estar aquí en este espacio hablándonos de este tema tan importante y fundamental que es para nosotros y más en las épocas de ahora donde los climas a veces le hacen llegar a uno como esa gripa o virosis y lo primero que genera en eso a veces es una tos
demasiado fuerte que termina, digamos, alterando a las personas, ¿sí? De hecho, en el 2020, cuando tuvimos el COVID, pues una de las cosas que la gente más le impactaba era la tos y como vivíamos en ese mundo de una emoción, se trabajaba mucho la emoción, eso generaba que la persona que tenía tos, los nervios le atacaban más y los hacían toser más, ¿no? Eso allí se debía, ¿era por la misma situación de la emoción o era como un complemento de las dos situaciones? Lo que Pregunto. pasa es que el COVID, mire, el COVID fue una experiencia traumática realmente, porque la parte respiratoria era una de las más afectadas y el problema era que producía una inflamación tal a nivel de los bronquios y esa secreción que uno no hallaba cómo sacarla. Inclusive hay posiciones específicas donde usted ponía al paciente para tratar de sacar eso y la obstrucción era tal que por eso era que morían. Es más, hacían unas hipoxias terribles las personas y el problema de la hipoxia es que te va dejando secuelas a lo largo del tiempo porque te afecta el cerebro, las neuronas se van muriendo por la falta de oxígeno. Entonces las complicaciones del COVID respiratorias eran terribles y sobre todo porque llegaba un momento en que estaba tan agotada la parte muscular. Fíjense que se los expliqué en un momento que la parte de lo que es el tórax, para poder toser necesita y producía fatiga, sobre todo a nivel del diafragma. El diafragma es un músculo y por supuesto que cuando se fatiga y hay parálisis del diafragma, a correr porque es una causa de muerte. Y esa era una de las causas primordiales en las que se manifestaba el COVID. El COVID de verdad que quien tuvo familiares o quien tuvo gente cercana con esa enfermedad lo logró superar bien bueno, pero los que perdimos familiares y seres queridos y pacientes, de verdad que fue algo muy traumático. Con respecto a algo de emocional, aquí tengo que mi libro, yo siempre tengo algún libro por ahí. Tengo aquí, este es muy conocido, este es Louise Hay, en donde sana tu cuerpo y ella va diciendo diferentes tipos de patologías y cosas. Y ella habla aquí de la tos. La tos, ella dice que es el deseo de ladrarle al mundo, mírenme, escúchenme. Y la afirmación que debes hacer en ese momento, según ella, es, todos se fijan en mí y me valoran de la forma más positiva. Yo soy una persona amada. Cuando hay problemas de autoestima, esto puede ocurrir, que haya esta tos para tratar de despertar y llamar la atención. Entonces, fíjense que la parte emocional también es importante. En la tos psicógena, que es la tos nerviosa, pues también hay un componente emocional muy, pero muy importante. También está relacionado con la mentira. Cuando una persona está mintiendo, puede ser que le dé un ataque de tos, y usted la descubre por eso. Cuando le está diciendo y empieza, ya usted sabe que por ahí. Y es más, a modo de chiste, fíjese que cuando nosotros queremos llamar la atención de algo, uno hace para que la gente reflexione, mira, te estoy viendo. Entonces la tos tiene muchos significados realmente. Bueno, si no hay más otra acotación. Por ahí estaba diciendo una de las participantes que ella tenía una tos desde hace más de 3 semanas, creo que fue que dijo. Elena, L. Elena fue la que dijo. Elena, si quieres compartirnos con nosotros eso de tu tos. Pues puedes prender tu micrófono, Ellen, y saludos con una tos que siento desde la garganta y lo que saco sale es baba. Entonces, si quieres, nos cuentas un poquito y de pronto aquí podamos darte la solución. Bueno, yo creo que no. Como que no anda por ahí, Elena. Bueno, Sí. le íbamos a comentar de su tos, pero. Bueno. Ah, no, ya prendí el Hola, micrófono. Ah, Hola. hola. buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Elena, ella es una amiguita, muy querida. Ella es del Gracias. mismo sitio donde yo trabajo. Ella ya está jubilada. Sí, bien. Ella es de mi entorno laboral, por decirlo así. También es de mi entorno espiritual porque ha compartido conmigo varios talleres y cosas. A ver, Elena, cuéntanos. Hola, saludos a todos. Ofilia, un abrazo. Sí, me dio una gripe
Esta tarde me dio un ataque de tos. No me he podido soltar esa tos. Siento es la tos como desde acá, desde la garganta. De hecho, Ok. ahorita tengo mucha fatiga. Y no es de mentira, Ofilia, no es mentira. Esa todo te produce mucosidad. Bueno, dijiste que tenías como una baba. Como una baba desde la garganta. Pregunto Pero yo, ¿cómo estás de la nariz? ¿Cómo están las mocos de la nariz? no, bien. Por eso también estoy, quizás no es alerta. Yo soy asmática, Ah, pero hace tienes que mucho tapilar. rato, sí, mucho rato que no me ha dado asma. De hecho, anoche me nebulicé y fue muy factible, muy favorable pues para mí porque dormí tranquila, no me dio el ataque de tos y tenía ya como 3 días sin la tos, ayer que me dio y hoy otra vez me dio la tos. Ok. Estoy Fíjate que hay cansada, sí. cosas importantes. Estás diciendo que sientes algo en la garganta. Entonces, esta es una inflamación en la parte de la garganta que te produce el reflejo de la tos. Ok, Viste, es una gripe. Es normal tener, ya lo dijimos entre los mitos y realidades, es normal que exista la tos post-viral o ujú, post-gripal, como llaman. Lo que sí es que no debe pasar de los 3 meses. Entonces, después hablo contigo en privado y te hago unas recomendaciones. perfecto, ¿Oíste? chévere, Bueno, gracias. ok, Gracias. a la orden. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Ofi, muchas gracias. Te habla Andrea. Gracias Ya por me di cuenta que eres ir. tú. Bueno, en la tos nerviosa, yo sí también la tengo. Cada vez que tengo nervios excesivos, eh, me produce una tos fuerte. En el caso de la tos de los niños, cuando al menos es por llamar la atención, mi pequeño, también él me llama la atención con la tos. Y eso, él hace muy fuerte. Y una pregunta. En la madrugada, cuando alguien se levanta y desayuna, o a veces ni desayuna, y le da una tos y vómito, o sea, ¿a qué patología o... Fíjate tú, ahí hay que revisar. Acuérdense que les hablé de una cosa que se llama ERGE, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Cuando tú estás acostado, si tienes problemas, hay que interrogar a ese paciente si tiene problemas de gastritis y eso. Porque cuando tú estás en posición acostada, por supuesto, se puede producir ese reflujo porque estás produciendo esa acidez en el estómago y al estar en posición horizontal, pasa por el esófago, llega a la garganta y te irrita la parte de la garganta. Entonces, puede ser que tenga ese problema. Aparte de eso, cuando come, tiene el choque de lo que es la irritación que ya tiene en la parte de esófago y de garganta, y cuando le pasa alimento, pues le va a molestar más y le produce tos y vómito. Entonces, esa persona también debe acudir al médico. Ok, muchas gracias, Sofía. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, para la semana que viene, la invitación es para que hablemos de más allá del termómetro. ¿Qué será? Doc- Doctora, antes de que cierre la clase, Dígame. en la próxima hay que hablar del termómetro, ¿verdad? Así es, así lo dijo. Más allá del termómetro. Ah, más allá del termómetro. Ah, qué Pero dentro interesante. de 8 días, Ah, ¿no? Dentro dentro de de 8 8 días, días. sí, sí. Hoy habló de la tos. Hoy hablé de la Ahora, con relación, perdone, con relación al estornudo, ¿habrá algún tema? ¿Va a tener relación con también con el ambiente? ¿O tiene parecido con lo de la tos? El tos. estornudar. Sí, el estornudo también, pero es como otro tipo también es un reflejo, pero es otro tipo de connotación. En cualquier momento podemos hablar entonces del estornudo. Gracias por la sugerencia. Lo tomaré en cuenta. Gracias, Ah, gracias, gracias. bueno, chévere. Felicitaciones por su participación
como docente. Muy bien explicado el Bello. tema. Gracias por sus Gracias, enseñanzas. gracias. Lo espero la semana que viene. Y mañana, por el mismo canal, a la misma hora, tenemos a nuestra compañera Andrea, que ella nos va a hablar de un tema muy bonito, que es siente el sonido de la música. Vibra, sana y reconecta con tu ser. De verdad que se los recomiendo porque es un tema muy, pero muy bonito. La música, por supuesto, es una manifestación que se siente en el alma. Y por supuesto, es un lenguaje invisible. Es algo que lo percibes, pero no sabes cómo, lo escuchas por el sentido de la audición, pero te mueve emociones. Y la música te puede trasladar a escenarios, a recuerdos, a personas, etcétera, etcétera. Entonces, yo se las recomiendo. Es muy bonita Hasta esa. tener un mejor estado de ánimo, doctora. Por supuesto. No, mire, la música te ayuda para que te deprimas o para que te anime. Sí, así Si tú es. estás de mal humor y te pones a escuchar una música que sea de estas córtate las venas, ay Dios, de verdad que no. Es más, uno de los ejercicios que yo hago con mi grupo, es más, Elena es testigo, si todavía está por aquí, yo les mandé a hacer una lista de música que fuera solamente para levantar las vibraciones. Y les puse varios ejemplos y ellas han ido contribuyendo con esa lista. Y son canciones muy bonitas, muy chéveres, porque uno no se debe enganchar con una cosa que te mueva sensaciones de malestar, con cosas que te depriman, con cosas que te bajan la vibración. Los boleros son muy bonitos, pero para bailarlos, porque las letras de verdad que son bastante traumáticas, siempre están ligadas al dolor, a la pena, al abandono, etcétera. Entonces, de verdad que, Y aún peor la música tropical con sus letras también. bueno, depende de la música tropical. Y no hablemos del reggaetón porque, ay, por Dios, no Sí. tiene letra, pero bueno, este, Pero la letra es una cosa. Y aparte está el aspecto rítmico, armónico y melódico, no, no, independientemente de la letra. eso es otra cosa. Eso es otra cosa, realmente. Sí. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor Ronnie, por los comentarios. Y nos vemos la próxima semana en Médicos Ya. Gracias a ustedes, a la anfitriona como a sus colaboradoras. Chévere. Y mañana, pues, con la señora Andrea. Bueno, Bien. maestra, ¿tiene alguna otra acotación? No, agradecerles a todos, invitarlos para mañana, recordarles que este espacio de momentos de aprendizaje es un espacio que tenemos para esto, para compartir, para que es aprender un poco de todo y que es necesario en nuestra vida en el día a día, porque este es algo que no solamente nos sirve para los niños, sino para nosotros, para los adultos, para nuestras familias, para nuestros amigos. Entonces, lo que buscamos realmente aquí en momentos de aprendizaje es que vivamos estos momentos. Entonces, para el día de mañana, pues estaremos enviando el link y si lo pueden compartir, invitando amigos y familias, pues bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias y que tengan una linda y bendecida noche. Y como dice una amiga mía por ahí, ¿cómo es? Felices sueños y Felices mejores sueños y mejores amaneceres. amaneceres. Gracias Chao, a todos por chao. venir. Chao.